días, estamos en otro programa más de Consultas con la doctora Finanzas, Mónica Quiroz, y hoy tenemos a don Álvaro Villalobos, que es un empresario exitoso. Él tiene una empresa, más bien ahorita le vamos a decir a don Álvaro que por favor nos cuente un poquito sobre su negocio. Recuerden que ustedes pueden hacer preguntas aquí al aire. Este es el consultorio de la doctora Finanzas y lo tenemos abierto de 10 a 10 y media para que usted nos haga todas las preguntas y todas las enfermedades de su billetera las puede contar por aquí, y para eso estoy yo, la doctora Finanzas, para darle la mejor prescripción, la mejor medicina que usted necesita para su billetera. Muy buenos días, don Álvaro, gracias por estar con nosotros. Don Álvaro Villalobos, empresario. Don Álvaro, cuéntenos un poquito sobre su empresa y sobre su negocio antes de entrar en materia. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Villalobos, como decía Mónica. Nos hemos dedicado en los últimos 30 y tantos años a la industria de alta tecnología, en promoción de las habilidades de los costarricenses y de la ventaja competitiva que en este país tenemos. Y la empresa que tenemos, que se llama Ubix, se dedica a dar servicios de mercado digital y temas de valor agregado en la estrategia comercial de las empresas. Ha sido el énfasis que hemos tenido en los últimos 10 años, cumplimos ya. 10 años ya, Sí. Don Álvaro. Y lo invité porque a mí me encanta que ustedes descubren secretos o tips que tienen los empresarios en sus billeteras, porque ahorita hay mucho vende humo en el siguiente sentido, que le venden a usted la necesidad o la urgencia de emprender por emprender y de abrir una empresa y abra este negocio, ponga este negocio y va a ganar millones desde su casa. Incluso hay publicidad donde se ve un chico con un Ferrari o en la playa con la computadora, y en realidad esas son cosas muy poco reales. Son muy poco reales, porque para poder tener un negocio estable y que crezca se necesita una cosa que es muy importante, y es carácter, constancia y tiempo. Vean que don Álvaro, la empresa Ubix, tiene ya 10 años, pero cuéntenos cómo fue su proceso, cómo dar ese paso, por qué dio ese paso de tener un negocio propio. Sí, bueno, yo creo en el empresarialismo como un concepto de valor agregado para la gente. No existe estabilidad en general. La falsa percepción de que en un trabajo hay estabilidad es una percepción. Sencillamente hay muchas personas que pierden el empleo porque, igual que una empresa no funciona, un empleo tampoco funciona, o no funciona para la persona que lo tiene trabajando. Entonces, esa variabilidad, digamos, que hay en la industria o en el mercado, es la misma condición o son las mismas reglas de negocio que hay en cualquier condición laboral, sea uno empresario o sea uno empleado. Yo siempre he creído que la vida útil de los empleados se va deteriorando con los años, y a mayor edad que tengamos, menos deseabilidad en las empresas, porque las personas se vuelven más caras normalmente, y hace que haya personas más jóvenes que por un ingreso menor o un salario menor puedan llegar con ideas frescas. Luego las curvas de aprendizaje que tienen las empresas se van resolviendo rápidamente. Entonces, cuando una persona ya da lo que, digamos, su ventaja competitiva, su diferenciación, y no es actualizado tecnológicamente o en su industria, hacen que esta persona pierda cierta atractividad en el tiempo. Y claro, siempre dicen que el jardín de enfrente se ve más verde que el de uno. Entonces, llama la atención una persona que tenga ideas nuevas o que traiga conceptos nuevos, y de pronto es hasta más barato para la empresa hacer ese cambio. Entonces, es una alternativa el convertirse en empresario, que tiene que quedar muy claro que no es una alternativa fácil. Exacto. Porque el riesgo de ser empleado es el mismo de ser empresario, desde el punto de vista de que en cualquier momento uno puede perder el trabajo. Bueno, eso pasa en cualquier condición, pero cuando usted es empresario se multiplican esas consideraciones que hay que tener para que sea un tema más peligroso desde el punto de vista de la consecuencia que eso tiene. Claro. No hay una estructura financiera en Costa Rica para ayudar al empresario formal, digamos. Las empresas, y en Costa Rica, que es un país de muchos servicios y es la industria más grande, los servicios y el turismo son las más grandes. La industria de bienes y servicios tangibles no ha crecido al ritmo que han crecido los bienes intangibles, como, digamos, los manejos de inteligencia, y esto hace que se haga un poco difícil para los sistemas financieros tradicionales
como nuestro sistema bancario, por ejemplo, que uno pueda pedir créditos contra esa propiedad intelectual, por ejemplo, o servicios de valor agregado que a veces son difíciles de digamos, sintetizar en una propuesta para decir esto vale tanto. Es muy difícil con todos los elementos bancarios en este momento determinar cuánto vale una idea claro. en este país. Hay otros países que esto es muy sofisticado, muy avanzado, entonces le han puesto a esta industria un valor, un precio, y eso ayuda mucho a crear una valoración en donde se pueden buscar fondos para esto. Pero en la industria costarricense eso no está desarrollado. La banca no está desarrollada en ese sentido. La banca sigue con indicadores tradicionales y entonces cuando usted pide algún crédito siempre le dicen con qué lo respalda. Y ese respaldo tiene que ser con algo tangible. Entonces le preguntan una propiedad, le preguntan sobre ese tipo de bienes que son difíciles. Exacto, que son muy fáciles para la industria bancaria, pero son muy difíciles para un emprendimiento nuevo de una idea. Claro. Don Álvaro, y con relación, porque yo les enseño a ellos a que nosotros podemos tener una vida libre de deudas, que podemos tener una vida libre, ordenada, organizada, ¿verdad? Pero entonces, a la hora de que usted, digamos, remontémonos a hace 10 años que usted abrió su empresa, cuéntanos las intimidades de su billetera. ¿Qué pasó en los primeros años? ¿Cómo lo resolvió? ¿Qué tuvo que hacer? De lo que ellos puedan aprender, porque muchos en este momento tienen ese sueño. Yo lo que quiero, yo no les quiero matar los sueños. Yo lo que quiero es que seamos realistas y tengamos las estructuras financieras necesarias para dar ese paso. Y no perseguir un sueño por un sueño y no todas esas cosas de riquezas fáciles que salen ahora, que algunas redes de mercadeo, no hablo de todas, pero hay algunas que no están bien, hay unas nubes ahí muy raras, ¿verdad? Y entonces eso es, cuéntenos un poquitito las intimidades de su billetera de hace 10 años. Bueno, las reglas de la vida en este mundo de los negocios no han cambiado, eso sí no ha cambiado. No hay plata fácil. Nadie regala absolutamente nada y está claro que estas promesas que hay de que uno con 2 horas al día se hace millonario y viaja todo el tiempo, eso es utópico, ¿verdad? Habrá casos en el mundo que haya personas que han tenido éxito así, pero es casual, es como ganarse la lotería. Eso no puede ser la forma en que uno estructura su vida. Realistamente eso no existe. Entonces el que dependa de eso, mejor busque otra cosa que hacer porque ese no es el camino. Ahora, la realidad de la billetera es triste cuando uno es empresario porque, digamos, la tranquilidad con que uno vive como empleado, que es relativa porque en cualquier momento pierde el trabajo o podría dejar de tenerlo, no significa porque no cumpla, sencillamente la empresa puede desaparecer o lo que uno hacía deja de existir, ¿verdad? O inclusive deja de ser competitivo. Deja de ser competitivo. De hecho dicen que los salarios van a estar afectados por la oportunidad que tenga ese puesto de desarrollarse. Y por otro lado, con la cuarta revolución industrial se habla de que la mayoría de empleos que hoy conocemos van a desaparecer. Exacto. Entonces, si no nos reinventamos como personas o empresarios, el futuro no es el más prometedor, ¿verdad? Ahora, la realidad de la billetera es que cuando se es empresario, se sufre desde el día 1. Y hasta la fecha uno sigue sufriendo, porque cuando no es una preocupación de un tipo es de otra. Al principio construir una empresa es muy complicado, claro. Los requisitos son tremendos. Por ejemplo, uno tiene, y voy a ponerlo en el buen sentido, de socio, el mayor socio que tiene un empresario o una empresa es la caja o es el Estado, porque el nivel de salarios o de impuestos o de cargas sociales que tiene una empresa que está empezando es muy complejo de administrar en el flujo de efectivo, claro. Y eso es una realidad. El nivel de impuestos, independientemente cuál sea el tamaño o el riesgo que tiene la empresa, es el mismo. Es el mismo. Entonces es muy complejo cuando se desarrolla una empresa equilibrar estas cosas, porque la caja hay que pagarla sí o sí. Y si no vienen al día siguiente, bueno, no están así, pero vienen rápidamente y le cierran a uno el negocio y lo matan, porque en el momento que le cierran el negocio usted no puede vender y cuando puede vender no puede cobrar y cuando puede cobrar no hay ingresos y entonces el sistema se quiebra. Entonces, los riesgos a nivel salarial o de billetera, perdón, son tristes, digamos. Ser empresario es muy, muy riesgoso porque no hay quien lo apoye desde el punto de vista de esto. Bueno, está el caso del que tiene el
concepto del tío rico, que uno lo llama y le pide plata, Sí. pero eso tampoco Sí. es real, ¿verdad? Pedir plata sin los requisitos bancarios significa que uno está sometido a tasas de interés altísimas, ¿verdad? De usura en muchos casos. Y entonces este es el crédito que se puede acceder normalmente y en tiempo razonable, y eso hace muy difícil el desarrollo de un negocio. Entonces, la tristeza a nivel de billetera en ese estado es que la situación, cuando uno sale de un trabajo o pierde un trabajo, es que empeora. Claro. Y viene un proceso de Por lo menos deterioro los financiero. primeros años. Sí, viene un proceso de deterioro financiero que siempre es mayor que la proyección que uno hace. Claro, lo que las tablas de Excel Nunca siempre son mucho más positivas Claro. que lo de la realidad. Sí, la proyección, por más riesgos que uno ponga y por más condiciones que uno diga que no se van a cumplir y digamos, golpear un poco el sistema o el cuadro financiero de flujos y todo, ayuda un poco a ser realista. Claro. Pero siempre es peor que eso. Y hay casos especiales donde de pronto no es así, pero la realidad es que es así. Cuando uno ve las grandes empresas del mundo, los grandes emprendimientos, hubo años de mucho sufrimiento. Bueno, salvo que existan elementos que no hay fácilmente en Costa Rica, como lo que se llama capital semilla, Sí. o ángeles de inversión, ¿verdad? Que son Sí. conceptos financieros de gente que invierte por un premio bueno, pero con un riesgo muy alto. Muy alto, claro. De 10 o de 15 iniciativas, una subsiste y continúa, ni siquiera si es buena o mala, sino que subsiste. Entonces eso hace que el desarrollo de una empresa, un negocio, sea complejo. Y estamos sometidos a eso todos los días. Y entonces esos primeros años, don Álvaro, ¿cómo le hizo? ¿Qué tips tiene, digamos, para la gente, usted que nos está viendo, donde sea que nos esté viendo? Estamos en el consultorio con la doctora Finanzas y hoy estamos con don Álvaro Villalobos, que es dueño de una empresa que se llama Ubix. Es una empresa que ya tiene 10 años en el mercado. Invité hoy a un empresario porque quiero que él les cuente las miniedades de la billetera y todo lo que ha tenido que pasar como empresario para que ustedes que quieren emprender o quieren abrir un negocio o están dispuestos o están en ese proceso puedan aprender también de lo que alguien con experiencia, con madurez y con muchos años de trayectoria le pueda decir a usted lo que debe y no debe de hacer. Pero si tiene sus preguntas ahí, preguntas personales o preguntas para don Álvaro sobre finanzas personales, pues entonces hágalos, que para esto es su consultorio financiero. Así es. Bueno, la primera cuestión que decimos, que es el reality check, es que sus ahorros se van a deteriorar o desaparecer en este proceso de convertirse en empresario, porque se empieza a vivir del ahorrado. Los pocos negocios que se hacen requieren un costo de inversión importante, entonces el dinero que entra no se puede gastar, se tiene que reinvertir rápidamente para que la empresa empiece a crear un valor agregado, un valor desde el punto de vista de producto o de servicio, para que tenga sentido continuar, ¿verdad? Entonces es un proceso difícil, es un proceso que tiene un impacto en las finanzas personales, que tiene un impacto en la vida familiar. Claro. Es algo muy importante. Muy importante es que esposa tiene que estar, digamos, usted es hombre, de acuerdo con que va a ser un sacrificio, ¿verdad? Y el esposo, si usted es mujer, o sea, en pareja, llevar el barco, ¿verdad? Y asumir el riesgo juntos. El que no está dispuesto a arriesgar a la familia en esto, o a que sufra, porque es un proceso donde se va a sufrir de alguna u otra manera, mejor no se meta, porque es una realidad también. La familia va a pasar por este proceso de igual manera, entonces de alguna manera todos vamos a sufrir este proceso, y las recompensas son buenas, digamos, la independencia que se logra es interesante, porque el día que uno quiera vacaciones, no tiene que pedírselas a nadie, las toma uno ahí mismo, pero eso lleva un precio, ¿verdad? El precio es que en la realidad se trabaja más que cuando uno trabaja como empleado. Cuando uno está de vacaciones como empleado, el correo dice no me llame, que yo no estoy. O dejo una persona alguien responsable, alguien te toma la responsabilidad. Cuando uno es empresario y además tiene responsabilidad jurídica de la empresa y todo esto, no existe este espacio. Entonces uno de alguna manera siempre está conectado, siempre está, aunque esté en vacaciones, siempre tiene que estar pendiente de su negocio porque nadie se lo va a cuidar. Claro. Entonces estas consecuencias, digamos, o estas situaciones son las que uno tiene que entender y profundizar en su vida personal, que van a impactarle en cómo uno está acostumbrado, y ese
esa zona de confort que tal vez como empresa uno podría haber, como empleado, perdón, podría uno haber tenido en una empresa, cambia cuando uno se vuelve empresario, porque la zona de confort desaparece y por más buenos contratos que haya, los contratos pueden desaparecer, pueden cambiar por diversas razones, y entonces la empresa va a sufrir. Entonces se trabaja más. O sea, eso de que está todo el día uno ahí en la piscina y un ratico escribe en la computadora, eso no existe. Hay días que uno podría hacer eso, pero son días excepcionales. Claro. No es la realidad, ¿verdad? Y la realidad es que cuesta conseguir fondos, cuesta conseguir clientes. Igual que en los trabajos que le piden a la gente experiencias saliendo de la universidad y no la hay, es muy complejo. Las empresas igual. En ciertas industrias te piden experiencia en este tipo de trabajos, y no hay experiencia, porque uno está empezando como empresa, tiene una trayectoria poca, y entonces genera también una dificultad en los clientes de decir, bueno, podré confiar en esta empresa. Entonces todo esto se suma y hace que el ser empresario sea complejo, sea un riesgo, sea caro, haya que trabajar más, y cuando las cosas salen, la recompensa es buena, ¿verdad? Y la otra cosa es que no hay un proceso a larguísimo plazo. Hay grandes compañías que se han reconvertido y hoy día hay personas que disfrutan de eso, pero es un proceso muy largo. Y no es ni de la noche a la mañana, ni fácil, y hay elementos administrativos que hay que considerar, elementos de riesgo que hay que considerar. Yo no digo suerte, pero a veces estar en el momento correcto, con el producto correcto ayuda, ¿verdad? Exacto. Entonces todo esto es parte de las valoraciones que uno tiene que hacer a la hora de entrar aquí, ¿verdad? Claro, un punto que me llamó mucho la atención que dijo don Álvaro, y es que es prepararse, por lo menos yo siempre les aconsejo a ustedes con un año de ingresos, digamos de ingresos que usted durante su trabajo normal, en este momento si tiene un trabajo como asalariado, entonces sepa que tiene que ir ahorrando para que en el momento que usted dé el salto tenga al menos un año de sus ingresos mensuales normales mientras empieza a generar. Así es. ¿Verdad? Y también otra gran recomendación de mi parte es no empiece un negocio si tiene deudas, porque va a ser doble carga, va a ser las deudas que tiene, digamos, normales o que viene arrastrando, más la carga financiera de un negocio que va a arrancar. En cuanto a capital de trabajo, don Álvaro, para arrancar un negocio, yo sé que eso va a depender mucho del tipo de negocio y todo eso, pero hablemos de plazos. ¿Qué es lo que usted recomendaría hoy, si todos ellos fueran sus alumnos? ¿Qué recomendaría hoy para cuánto de capital de trabajo en cuanto a plazo para usted iniciar e ir tranquilo? Sí. Bueno, primera regla de capital de trabajo. Lo que no se hace hoy día cuando se crea una empresa, por las condiciones que hay, la tecnología, el internet y todas esas cosas que hay, es tener un gasto fijo alto. Entonces el capital de trabajo que uno debería considerar, por lo menos, y estoy hablando mínimo, unos 6 meses de capital de trabajo para cualquier consideración. No estoy hablando solo para hacer una empresa. Siendo empleado, hay que considerar que uno debería tener guardado lo que necesita en los próximos 6 meses. Sí. Si pierde el trabajo o si se va a hacer empresario, que es exactamente lo mismo, Sí, no hay ingresos al día sí. siguiente, ¿verdad? Esa consideración debe tenerse en cualquier escenario. Ahora, ¿cuánto es? Hoy día las empresas, sobre todo las que tienen capital intelectual interesante y son empresas más enfocadas en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? De temas de propiedad intelectual y otros elementos menos tangibles, no son propiedades, no son productos o maquinaria, sino productos del pensamiento, software, ideas, sistemas, ese tipo de conceptos. Uno tiene que pensar en una estructura de negocios de costo mínimo, ¿verdad? No hay que alquilar una oficina, hay que ir a buscar los conceptos que hay ahora de coworks que se llaman, ¿verdad? Eso es el tema del futuro. Ahí usted puede tener un lugar físico donde trabajar, tiene un lugar donde reunirse con clientes, que es importantísimo, ir a sentarse con un cliente en un lugar que no sea, no sé, un café, ¿verdad? Un lugar de oficina, de vez en cuando. Un buen ambiente, elegante. Exacto. Para dar una buena imagen. Eso es fundamental, claro, para dar una buena imagen y además para potenciar las posibilidades que tiene uno como empresa. Además hay muchos de estos lugares que le dan a uno
un número de Secretario. teléfono donde uno pueda llamar, entregar documentos, etcétera. Eso le da cierta formalidad al negocio. Claro. Entonces, no pensar como se pensaba antes, que para tener un negocio tengo que alquilar un local, tengo que remodelarlo, tengo que contratar una serie de personas solo para tener ese local vivo. Eso incluye además tener la cuenta de internet, pagar la electricidad, el agua, el café que se toma la gente, el que las galletas. Todo esto genera un costo grandísimo que es, digamos, no es necesario para muchos de los emprendimientos que hay hoy día. Y hay que reconsiderarlos, ¿verdad? Claro que es muy bonito tener una oficina y llegar y que tener todos los lujos de la oficina y un proyector cuando uno necesite y todo, Claro. pero no es lo ideal, ¿verdad? Entendiendo que... Y menos para arrancar. Ni menos para arrancar. Entendiendo que los tiempos que han cambiado y hoy día se puede hacer un negocio sin esos requisitos que había antes, hace muy poco había. Entonces, ese es un primer tema, tener ese plazo, buscar el plazo de ingresos, digamos, asegurados, por lo menos un ahorro de 6 meses. Segundo es bajar el gasto al mínimo, incluido el gasto personal. Claro. Si antes almorzábamos más o menos bien, ahora hay que ir bajando el costo de ese almuerzo, platos del día y cada vez platos del día más baratos. Esto con el objetivo de ahorrar dinero. Exacto. O de bajar el gasto para que el ahorro sea real, ¿verdad? Y que haya más liquidez a la hora de los momentos difíciles o de invertir en una decisión realmente de negocio. Entonces, crear oportunidades comerciales es importantísimo, pero cómo se administran es tanto más importante, exacto. Difícilmente los bancos van a salir a prestar dinero contra una buena idea, no tienen cómo. Uno oye banca para el desarrollo y todos estos conceptos en lo personal, yo les digo que yo he hecho los intentos de buscar recursos por ahí en un plazo de tiempo razonable y es muy complejo, ¿verdad? Los requisitos son enormes, los papeles que respaldan esos créditos son demasiados, los formularios son infinitos prácticamente, entonces los ciclos para pedir un crédito de estos se hacen complicados, ¿verdad? Y no digo que no se pueda, digo que son consideraciones que uno tiene que tener en el tiempo. Si ocupo plata dentro de 30 días, ya me cogió tarde, ¿verdad? Igual yo les digo a ellos que tratemos de emprender cero deudas, ¿verdad? Sí. Que hay empresas que ya lo han hecho y han funcionado muy bien durante décadas. De hecho, el crédito es muy nuevo, el crédito en sí como tal no tiene más de 35 años. Sí. Entonces, bueno, sí. ¿cómo hicieron los abuelos, como hicieron los papás, como hicieron los señores de antes que tienen industrias de más de 100 años que se mantienen al día de hoy? Un día vamos a hacer un programa de hacer una recapitulación de todas esas empresas, porque yo tengo un estudio sobre eso, de empresas que tienen más de 100 años en el mundo de operar libres de deudas. Va a estar interesantísimo. Pero bueno, don Álvaro, una cosa que se me fue la idea estamos en el consultorio de la doctora Finanzas. Si tiene preguntas para don Álvaro Villalobos, empresario de Ubix, o si tiene preguntas de sus finanzas personales, por favor las puede hacer en este momento, porque este es un espacio para usted. Entonces, estaba dando chance para ver si se me acordaba de la pregunta que le tenía y se me fue. No, aquí, salió volando. Aquí hay dos cosas que hay que considerar importantes dentro de este ciclo, digamos, que tienen las personas. Cuando uno tiene la necesidad de desarrollar un negocio, este negocio tiene que crear, digamos, un modelo que sea sostenible. Porque negocios que uno pueda desarrollar que gane mucho dinero en muy corto plazo, si no los sostengo en el tiempo, se hacen dificultosos. Yo tengo 3 reglas en el negocio que las trato de cumplir y es difícil, no siempre se cumplen. Pero el primer tema es que haya rentabilidad, ¿verdad? Claro. El segundo tema es que haya sostenibilidad, o sea, que yo pueda hacer ese proceso sostenible de rentabilidad sostenible en el tiempo. Okay. Y luego que haya clientes para eso, ¿verdad? La sostenibilidad yo sé que tiene que ver con los clientes, pero muchas veces es que haya productos que desaparecen, ¿verdad? Como la industria de los faxes, por ejemplo. Era una industria gigantesca y de pronto si alguien era experto en vender faxes, hoy día no tiene trabajo porque eso desapareció. O telex, digamos, cosas más viejas que muchos de ustedes tal vez ni han escuchado. Pero eran como se comunicaban antes las personas y la forma estructurada en que se administraban muchas industrias como la financiera, por ejemplo, requería de los telex. Y hoy día ni sabemos qué es eso, porque no se usa hace muchos años. No, yo no conozco eso de los telex. La edad le permite a uno acordarse. No, y no soy tan jovencita tampoco. Pero el proceso hace que uno en la vida real se dé cuenta que los clientes son la ecuación, dentro de la ecuación, la parte más importante. Si yo no tengo clientes para mi producto,
no existen más. La competencia afecta porque influyen esos mismos clientes. Entonces, si uno tiene un producto que de pronto se deja de volver tan atractivo como era al principio, hace que pierda clientes uno o tenga que cambiar la estructura comercial, bajar precios o dar condiciones extraordinarias que afectan la rentabilidad. Entonces, todo eso es un equilibrio. Es un rompecabezas, Sí, en realidad. pero el rompecabezas es estático. Variables. Esto es como tener tres canicas en un vidrio y tratar de sostener a las tres a la vez, sin que se caigan. Entonces, este equilibrio es el que uno tiene que entender ahí. Entendiendo el mundo financiero, en realidad lo que la gente tiene que cuidar es ese equilibrio, cómo se mantiene en el tiempo y se va remozando siempre. Cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, que es la industria en la que me desempeño, es un mundo cambiante todos los días, ¿verdad? Todos los días hay algo nuevo. Y si uno está preparado para manejar este tipo de cambios o de adaptaciones... Para adelantarse, ¿ah? Sí, cuando la empresa empezó teníamos todo un negocio de GPS, entonces administrábamos flotas de camiones, se optimizaban las rutas y cosas de estas. Es un negocio que empezó a cambiar porque ahora ya no vendía ese dispositivo, ya venía incluido en los camiones que las empresas compraban. Vinieron cosas como el Waze, por ejemplo, que optimizaron muchas de estas cosas. Entonces, si uno no se adapta o se prepara para esos cambios, sencillamente desaparece la industria, como les decía, de los faxes o los telex. Entonces, la empresa mutó hacia un modelo de crear aplicaciones para apps, para teléfonos inteligentes, crear este elemento de ventaja competitiva a nivel comercial, mercadeo digital, este tipo de cosas que hacían que una empresa se volviera más competitiva, entonces el producto se volvía más atractivo, había una posibilidad de mayor mercado, incluso internacional, y esto hacía que el riesgo de negocio bajara. Pero siempre manteniendo esos tres pilares de rentabilidad, sostenibilidad y el tema de servicio al cliente o calidad de clientes. Ese concepto se prevalece hoy día. Entonces, no sé si se acordó de la idea de la pregunta. Es el tiempo ideal para echarse al agua con un negocio. Puede que a alguien el tiempo se le adelante por una razón de que lo despidieron del trabajo y no consigue trabajo. Pero ¿a dónde quiero ir? Y es que yo no he visto en las transnacionales, por ejemplo, o en grandes industrias, cuesta mucho ver a alguien que se jubile de ahí, ¿verdad? Que llegue a los 65, salvo que sea el CEO o sea el chief no sé cuánto de nivel 5 para arriba, ¿verdad? Pero cuando un hombre, especialmente un hombre, estaba leyendo un estudio que llega a los 45, 47, se va acercando a los 50, ya empieza la guillotina más de cerca. Entonces, bueno, el riesgo es de que efectivamente se quede sin trabajo, de un pronto a otro ya está en la casa y ahora ¿qué? ¿Verdad? Pero también he visto la parte contraria y son chicos recién salidos, tal vez ni siquiera de la U, tal vez no han terminado la U, estamos hablando de 20, 22 años, que empiezan a desarrollar algo y no pagan el precio de, digo yo, aprender con la plata de otros, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál debería ser el balance? Sí, en realidad no creo que haya una receta mágica para esto. Todas las situaciones son distintas. Yo sí creo en algo que es fundamental, que hay que de alguna manera, vamos a ponerlo en el sentido dramático, hay que sufrir. Cuando usted en un empleo no sufre en el sentido de que no tiene que dar su mejor esfuerzo, esa milla extra que hay que dar en un empleo, es difícil ser exitoso como empleado y menos como empresario, ¿verdad? Porque como empresario es lo mismo potenciado, ¿verdad? El nivel de exigencia es mucho mayor que el de empleado porque, como les decía, hay muchas más variables que uno tiene que manejar dentro de la misma condición de empleado, ¿verdad? Entonces se vuelve muy difícil. Ahora, una edad para esto no hay. En realidad vemos un gran desempleo. Los muchachos jóvenes o que están recién graduados son los que más difícil tienen la posición de buscar empleo. Y este empleo o este grupo social es donde más desempleo vemos en Costa Rica. La situación del país no es una situación cómoda, holgada, hay mucha incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre hay riesgo para la inversión o hay una percepción de riesgo para la inversión, entonces la gente contiene la inversión, se retrae y los empleos no crecen o disminuyen. Y esa es la realidad que estamos viviendo en los últimos años, ¿verdad? Este año ha sido particularmente duro
para Más muchas ahora personas. con los cambios a nivel legislativo, de reformas fiscales Bueno, y todo que eso. eso es lo que quería ir. Por ejemplo, muchas empresas pueden trasladar, como las empresas del sector público, les es muy fácil trasladar su situación de gastos, ingresos o su ineficiencia, digámoslo claramente, al costo. Y entonces vemos que si una empresa de las empresas públicas que viven lo que se llama venden al costo, ese es el concepto de diseño de negocios. Vender al costo significa que yo no me gano nada, pero pago todo lo que me cuesta. Pero si ese pago es un pago malo, ¿verdad? Es un pago que yo boto el dinero o lo administro equivocadamente, hacen que mi precio como usuario sea cada día más alto. Digamos, ahora vimos aumentos en combustibles o en tarifas eléctricas. Y bueno, las tarifas eléctricas son descomunales, siempre son del 20%, del 15%, nunca son del 2%, del medio por ciento, son muy fuertes por una ineficiencia que uno puede atribuirla a que hay sequía y entonces las plantas se secaron y hay que hacer otra cosa. No, no es eso. Eso es uno de los factores dentro de la evaluación, pero siempre hay cosas que hay que considerar. Entonces, las empresas ante estos riesgos empiezan a contraerse o a evitar expandirse, que eso es el problema más complicado. Claro. Entonces, vamos a hacer un parangón aquí con el plan fiscal nuevo. El plan fiscal implica ahora que todas las empresas de servicios como la nuestra tienen que pagar impuesto de valor agregado, como se llama ahora, ¿verdad? Ese 13% es ineludible, o sea, uno no puede no cobrarlo. Entonces, ¿qué hace uno? O lo absorbe o se lo cobra a los clientes. Si se los cobra a los clientes tienen un presupuesto X, entonces hay que bajar de los servicios que compraban. Ese presupuesto al final uno termina facturando menos porque el socio más grande que tenemos, que sigue siendo el Estado, no solo por las causas sociales, sino ahora por el tema de impuestos, no solo la renta, que es más o menos el 30% de impuesto de renta, sino ahora ventas. Y ventas es un impuesto indirecto, o sea, yo lo cobro al cliente final y el cliente final yo lo recaudo y se lo doy al Estado, en toda la cadena de distribución. Entonces, es un impacto directo al que compra los productos finales y eso es muy complejo. Entonces, cuando vemos este problema en el tema tributario, hace que las empresas gasten menos. Curiosamente, a mayor cantidad de impuestos, menor es el ingreso en general. Quiere decir que, por ejemplo, si la economía de Costa Rica, que está tan contraída, no hay una reactivación económica y hay mucha gente que está perdiendo sus puestos por efectos de competitividad o sencillamente por mala suerte, si queremos poner de alguna forma, nos damos cuenta que entonces la recaudación que tiene el Estado no mejoró a pesar de que hay mayores impuestos, porque como la economía se disminuyó, el dinero que recibo es prácticamente el mismo. Entonces, en otros países con una visión distinta, si quieren más ingresos, lo que hacen es bajar impuestos para que se y reactive aumenta la producción. La economía crece porque usted no le da miedo invertir, porque hay menos riesgo y entonces el resultado de impuestos puede ser aumentar mejor, ante ¿verdad? Una reactivación económica. Que no necesariamente así, porque la economía es un tema muy complejo, es un tema de muchas variables y los economistas les cuesta mucho. Primero predicen lo que va a pasar y después dicen por qué no pasó. Es muy complejo la economía, están en eso. Como el clima. De pronto uno dice es que hoy va a llover y cambia el viento y dejó de llover. Bueno, pero este tema entonces, ¿cómo afecta a la gente? ¿Cuándo es el momento indicado para hacer esto? Si yo necesito un empleo o un ingreso, mejor dicho, y no consigo empleo, necesito pensar en un tema para producir yo solo. Ponerse un negocio, siempre consideren que el negocio tiene que ser un negocio de bajo costo. O sea, gastar lo menos posible para tanto volver, en lo personal como sobre todo en lo personal, hay que sacrificarse, digamos, para sobre todo el ingreso que entre me sirva para crecer mi negocio y consolidarme. Esa curva de aprendizaje que decías es muy crítica, o sea, la vida le enseña a uno cosas que en la universidad no se las enseña. Entonces, estos aprendizajes que son difíciles cuando no hay experiencia, bueno, les va a tocar de una forma más dura probablemente, pero la gente los va a pasar. Entonces, el que una persona se echa al agua, por decirlo de alguna forma, antes de tener la experiencia, no es un pecado. Lo que sí es una realidad es que esto podría pasar y podría afectarnos a todos, ¿verdad? Si uno pierde el empleo, o se prepara para ser empresario, o sencillamente nunca tiene trabajo y no le queda otra que inventarse algo que hacer, las condiciones son las mismas.
Porque claro, si uno prevé un poco esto y empieza a hacer un ahorro y empieza a crear un negocio, no hay negocios que funcionen, como digo yo, como cuando uno le sobra tiempo y le invierte un ratico y el negocio camina. Esos negocios nunca funcionan. Sí, los que venden por internet, que usted con 2 horas al día se va a hacer multimillonario. Perfecto, hay días que vendiste bien y hay alguna práctica, pero si uno puede decir el elemento que les habla de sostenibilidad, no es sostenible. Algunas veces lo lograré, otras veces no. Entonces, si uno depende de eso, y la luz, y el agua, el teléfono, el internet, el carro, los gastos normales, no hablo de deudas, los gastos normales, hay que pagarlos todos los días. Y uno no puede llegar a decir, mire, no tengo plata para pagar internet porque hoy no me pagaron los clientes, o no vendí este mes. Eso es muy difícil que se lo crean a uno, ¿verdad? Entonces, esa realidad es la que la gente enfrenta todos los días. Ante esa condición no queda más que estar en la condición de vida o muerte, para ponerlo así, para sacar ese esfuerzo máximo que damos y lograr las cosas, que no siempre se logran, ¿verdad? Entonces, esa variable es la que tiene uno que tener en perspectiva, en la balanza, porque no hay camino fácil, no hay atajos tampoco. Yo me ahorro esto y ya me hago millonario. Los atajos, cuidado, hacen más riesgoso porque genera una frustración muy grande, porque la cosa fácil no vino. Exacto. Entonces me frustré y entonces empieza un proceso psicológico más complicado. Claro. Y créanme que hemos pasado por ahí muchas veces, ¿verdad? No hay recetas, como decía, pero sí hay recomendaciones que uno puede dar por experiencia. La primera es, en los empleos o en los emprendimientos hay que dar su máximo esfuerzo. Tienen que ser, por decirlo de alguna manera, de vida o muerte. Claro. Si yo no trabajo, no se come, ¿verdad? Entonces, ni esa los es la hijos condición. ni la esposa. Esa es la condición. Ahora, si uno vive en la casa de los papás y no tiene ninguna responsabilidad y no pasa nada, bueno, esas condiciones son difíciles, pero tampoco son sostenibles, porque los papás no son eternos ni nada de eso. Entonces, si es necesario producir en algún momento de la vida, más vale aprender de joven que de viejo, que es más difícil, ¿verdad? Entonces, esa recomendación hay que aplicarla al día 1. Luego, el trabajo hay que desempeñarlo como si fuera el último día de trabajo, o como si fuera que mañana van a poner a todo el mundo y decir quién sirvió y quién no sirvió. ¿Quién no sirvió? Los que no sirvieron. Exacto. Entonces, la dedicación, el empeño que uno le ponga al trabajo va a tener mayor probabilidad, no es garantía de nada, pero una mayor probabilidad de que le digan, usted se queda porque dio una milla extra. Y las personas que dieron el menos esfuerzo o el menor compromiso son las primeras que se van, ¿verdad? Esa es una realidad. Y luego, cuando lo hago empresario es exactamente igual. No hay tiempo para la piscina, como decíamos. Hay que acostarse tarde. Ni al gimnasio a las 10 de la mañana. Sí, habrá, como digo, habrá épocas en la vida que eso tal vez se pueda hacer, tal vez. Pero porque no se acomoda en horario, pero lo que no hice a las 10 de la mañana lo va a tener que hacer a las 6 de la noche. Exacto. Entonces ese equilibrio... A las 10 de la noche. Bueno, sí, y termina uno tardísimo. Ese equilibrio hay que ser realista, no hay atajos aquí. Entonces, la recomendación es, no hay una época para tomar la decisión de esto, la época es ya. En cualquier edad que uno tenga, esa edad uno tiene que tomar la decisión de decir, tengo que prepararme para la incertidumbre, y la incertidumbre es estar vivo, ¿verdad? En los trabajos y en todas las condiciones, no sabe uno lo que va a pasar mañana. Claro. Uno planifique lo que quiere, entonces hay que estar preparado para el cambio, y el cambio tiene una realidad que no sabemos por dónde viene. Decía Pasteur que el futuro está en las mentes que están preparadas. Si uno tuviera una bola de cristal y sabe lo que va a pasar mañana, pues uno hace algo para estar listo para mañana. Pero como no sabemos, lo que tenemos que estar es preparados para lo que venga. Exacto. Entonces, si el mañana es que no tenemos trabajo, o la empresa está en problemas financieros, o cualquier condición, hay que estar preparados primero para trabajar más, porque esa es la única forma de resolverlo. Echarse a llorar no ayuda, ¿verdad? No resuelve los problemas. Sí. Y la única forma es estar activo, es estar con el cerebro y la mente trabajando en pro de cambiar esa situación hoy, ¿verdad? Claro. No mañana. Ese es el tip que yo daría. Perfecto. No, más bien, muchísimas gracias. Y estamos en el consultorio con la doctora Finanzas esta mañana con don Álvaro Villalobos, un empresario ya con toda su trayectoria, dueño de la empresa Ubix, y hoy lo traje porque quería que ustedes oyeran la voz de la experiencia, ¿verdad? Y además porque don Álvaro ha logrado sobrevivir a los primeros 5 años, porque ya su empresa tiene 10 años, donde normalmente las estadísticas dicen que entre 5 a 8 años las pequeñas y medianas empresas desaparecen.
¿Y por qué desaparecen? Una de las grandes cosas fueron, bueno, primero todo lo que don Álvaro nos compartió hoy, en el sentido que hay que prepararse con capital de trabajo, hay que prepararse con ingresos para sostener la casa, hay que ojalá estar libre de deudas en la mayor de las posibilidades, hay que tener una planificación no solo del flujo de caja como tal, sino, ok, el tipo de negocios que voy a tener, la sostenibilidad que le voy a dar, la rentabilidad que le voy a dar a mi negocio en el tiempo. Pero, don Álvaro, usted pasó los años más difíciles de las pequeñas y medianas empresas, que son 5 a 8 años, que es donde las estadísticas dicen que mueren, ¿verdad? ¿Por qué usted no murió en así en la gran, porque ya nos ha hablado mucho y nos ha compartido muchas de las intimidades de la billetera, tanto de él como de su negocio, pero con una clave así esencial y fundamental que nos pueda decir que hizo posible que su negocio pasara los años críticos en el mercado latinoamericano? Bueno, esa estadística no sé qué tan realista sea, porque en realidad todas las empresas estamos, digamos, propensos a desaparecer mañana, ¿verdad? Entonces yo no creo, no me siento que hayamos resuelto ese tema. La empresa con la condición país está en un riesgo importante, al igual que muchas otras en la industria. Entonces yo no creo que haya como resuelto ese problema. Pero bueno, siguiendo la estadística, la clave de esto es reinventarse constantemente. Esa es. El negocio no puede ser estático, tiene que reinventarse todos los días. Hay que buscar, si este cliente que era mi cliente estrella se fue, por las razones que sean, hay que buscar otro que lo sustituya. Hay que abrir, si la situación en Costa Rica está complicada, hay que abrir las oportunidades en otros países para ir creando una situación de minimizar ese riesgo que todos los días tenemos. Entonces, hay que entender, digamos, los riesgos de tener personal, lo que eso implica, las consecuencias, las responsabilidades e incluso las alternativas que uno enfrenta ante esto, hay que tenerlas muy claras, porque de pronto hay que echar mano a ellas todos los días. Y no pasa, no es casual, o sea, va a pasar muchas veces en la vida de una empresa en donde tenemos que reinventarnos, como decía, tenemos que trabajar mucho, tenemos que tomar decisiones que a veces son duras, quitar personas que son valiosísimas en la empresa, porque sencillamente ya no podemos pagarles. Y cuando haya la oportunidad de contratar gente que aporte a la empresa, hay que buscar también ese aporte para que la empresa aumente su valor, ¿verdad? Entonces, su valor desde el punto de vista de lo que puede darle a un cliente, ¿verdad? No me refiero a un valor de venta a la empresa. Claro. Y entonces, este proceso es el reto de todos los días para tratar de sostener la empresa, ¿verdad? Y la empresa se sostiene cuando uno tiene esa dedicación, ese esfuerzo, cuando uno cumple con todos los requisitos legales, por más complejos y caros que sean. Claro, siempre pensando en el modelo de una empresa transparente, de una empresa, digamos, legítima. Con principios ¿verdad? Éticos. Claro, porque hay muchas prácticas que hacen muchas empresas en este mercado que son antiéticas, como decías, que van desde normas de corrupción hasta prácticas, digamos, injustas, no solo con los empleados, sino con el resto de los clientes y o eso lo colegas. vemos en todos los sectores, desgraciadamente. Sí, eso es una realidad y de pronto ese facilismo que vemos en muchas cosas se convierte parte de la vida empresarial. Pero bueno, ese equilibrio uno tiene que llevarlo y cuando nos damos cuenta que ese equilibrio es sostenible, ahí hay que invertir, hay que desarrollar y ser una empresa de bien, por decirlo así. Ese es el concepto claro que hay para decir, bueno, productos competitivos, estar reinventándose constantemente, estar contando a los clientes lo que se está pensando para que vean que la empresa está evolucionando, ¿verdad? Es un proceso de desarrollo de la empresa y este proceso de desarrollo hace que la empresa se mantenga vigente y eso es lo que hemos procurado hacer en este tiempo, ¿verdad? Pasando tal vez estadísticas, pero no significa que uno sea salvado, ¿verdad? Pero significa que es un día más que tenemos para hacer negocio, ¿verdad? Ese es el tema. Claro, muchísimas gracias a don Álvaro y me encantaría que visiten el blog, la página, perdón, yo como tengo blog creo que todo, pero también tienen un blog, yo lo vi y por cierto que tiene, me encantó un artículo que vi y que le voy a pedir permiso a don Álvaro porque quiero hablar de ese artículo que tienen en el blog, me encantó.
pero yo los invito a que visiten la página también para que se den una idea un poco más clara del tipo de negocio que tiene don Álvaro en www.ubix.com, ¿verdad? .cr. Entonces los invito también a visitar la página para que aprendan más sobre tecnología, porque el blog es de tecnología, ¿verdad? Sí, el blog que tenemos transmite conceptos que son interesantes desde el punto de vista comercial, de mercadeo, de retos de la banca, digamos, tenemos algunos productos que se denominan fintech, ¿verdad? Financial Technology o Financial Technology, entonces los productos fintech son unas herramientas que utilizan hoy las industrias financieras para ser más competitivas, entonces ahí comentamos de tendencias de industria y cosas que si uno no entiende, le va a costar poder adaptarse a esto y nos van a afectar, queramos o no nos queramos, ver afectados por estas cosas en el corto plazo. Y entonces ahí tratamos de poner conceptos de industria que dentro del giro de nuestro negocio pueden afectarnos a las personas o a las empresas. Sin embargo, vi artículos súper interesantes, exacto, de tendencias, de tecnología y todo eso que me encantaron, así que los invito a visitar también la página. Y bueno, muchas gracias don Álvaro por haber estado en Consultorio con la Doctora Finanzas. Esta entrevista la pueden encontrar en el blog la próxima semana. Formato pregunta-respuesta, así que pueden disfrutar también la entrevista. También la pueden encontrar en el podcast dentro de unos días, Doctora Finanzas, o en el canal de YouTube también, Doctora Finanzas en unos días.